Gracias, sí. Haceme anfitrión, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que me estén escuchando bien. Están todos con las cámaras, pero en el chat por lo menos pónganme sí, se escucha. Hola, profe, sí, se escucha. Se escucha bien, profe. Ay, muchas gracias. Sí, se escucha. Bueno, ves, necesito darme cuenta que yo tengo mi sonido bajo. Un segundito que me voy a dar para escucharlos a ustedes luego. Ahora sí, gracias. Bueno, mientras se va haciendo la reunión, veo que somos poquitos todavía. Hoy es una pena porque estaba programada, la verdad que no se coordinó con nosotros, una charla muy interesante que daban en posgrado, organizada por graduados, sobre el acuerdo de Escazú, que ha sido noticia en estos días. Pero bueno, lo vamos a abordar nosotros en una clase en la segunda parte. A ver, tengo gente esperando para ingresar. Pensé que estaba habilitado. Disculpen, este ratito. Denme un momentito. Yo pensé que estaba abierto para que todos ingresaran directamente. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Florencia, dale, por favor. Al campus subieron en la bolilla 3 como un archivo que se llama legitimación y la foto de un libro. Y dice consultar de ese libro, pero no hay ningún link, ni subieron un PDF, nada. Y quería saber de dónde podemos leer este material. Me generaste una duda porque podría ser algo sobre legitimación, lo hablé yo, un archivo. No. Mira, hago una cosa, lo consulto al final de la clase, así no los distraigo a todos ahora, pero me quedo con esa inquietud y lo miro. De paso, aprovecho para ir comentándoles que, bueno, falta todavía, pero el 28 de octubre, en principio, es el parcial que vamos a tener. Va a ser un parcial sencillo, un multiple choice, lo vamos a hacer eh, por el campus usando Moodle de la facultad, básicamente verdaderos y falsos y elegir opciones, pero les quería pasar en limpio el material, que en esencia es lo que hemos dado. Eso significa que con el contenido de lo que se dictó en clases, más algo que les hayamos compartido, va a ser suficiente, sin perjuicio de lo cual yo se los voy a acompañar para que lo tengan disponible, para que sepan qué estudiar. La clase de la semana pasada de la doctora Caparrós vimos ley de erradicación industrial en la provincia y es una de las leyes que vamos a ver. También la ley de la cual voy a hablarles hoy, que es la ley 11723, que es la ley ambiental de la provincia de Buenos Aires. También vamos a ver la ley general del ambiente, que después voy a hablar con Gaby García Minela, a ver si ya la vieron toda o hasta dónde. La verdad que nos encontramos antes de la clase. Sí, por ejemplo,
ya me comuniqué con el doctor Casas y me comentó los temas que vieron cooperativas y le falta dar seguro y crédito agrario, que son temas que van a abordar en las próximas clases, pero de todo van a tener material, no van a tener ningún inconveniente. La idea justamente es que no tengan complicaciones de evaluación. Pero sí voy a fijarme, Florencia, lo que me consultabas vos de ese tema. Sinceramente no me pongo a abrirlo ahora porque los tengo a todos esperando en clase, tendría que cerrar y es malo que voy a demorar, pero prometo verlo al final de la clase. Eh, y bueno, como les anticipaba, la idea de la clase de hoy es hablar de la ley 11.723. Lo que siempre les destaco es que si les resulta conocida la numeración de la norma, es porque es la que corresponde también a la ley de propiedad intelectual en nación, que es una ley antigua. Bueno, la 11.723 de provincia es una ley que se sancionó en el año 95, 1995, y una de las principales características que la destaca es que se dictó casi inmediatamente después de la modificación de la Constitución. No solamente se reformó la Constitución Nacional en el año 94, donde mediante la inclusión de los artículos 41 y 43 se consagró la cuestión ambiental en el plexo normativo constitucional, sino que en ese tiempo también se modificaron las constituciones provinciales. En el 94 se modifica la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y a través del artículo 28 también se consagra el derecho al medio ambiente para todos los vecinos de la Provincia de Buenos Aires. Se sigue una metodología parecida a lo que dice la Constitución Nacional, pero no aborda cuestiones referentes a el amparo, por ejemplo, o los derechos de los consumidores, como establece el artículo 43 de la Constitución Nacional. ¿Qué hace la constituyente provincial? Delega en el Congreso la sanción de una norma específica. Y así es como aparece la ley 11.723. Cuando al comienzo de la cursada hacíamos referencia al compromiso que asumíamos desde las cátedras de prepararlos para ejercitar la acción ambiental, para que fueran abogados formados y contaran con las herramientas para abogar por el cuidado del medio ambiente. Bueno, uno de los pilares de esas herramientas es justamente la ley 11.723 en el orden provincial y obviamente la 25.675 en el orden nacional. ¿Qué nos vamos a encontrar? Como ya lo están viendo en las clases que vienen impulsando con la doctora García Mirela, que la ley nacional es una ley de contenidos mínimos, es decir, es una suerte de piso que no puede ser perforado por las normativas provinciales. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la ley 11.723 es anterior, como les decía, se sancionó y promulgó en 1995. Y recién en el año 2002 tenemos la Ley General del Ambiente. Otra cuestión importante para entender y aprender es que la ley provincial es una ley, y resultó ser una ley muy moderna, de un tipo abierto, donde más que regular situaciones puntuales, dotó a los vecinos de la ciudad, de la provincia, perdón, de herramientas eficaces. Y la ley es muy buena, y el equipo técnico que diseñó esa ley fue el mismo que después trabajó en la Ley General del Ambiente a nivel nacional. Entonces hay mucho de la técnica legislativa que se repite. Podríamos decir que la ley nacional es una evolución de la ley provincial. Pero acá no me interesa destacar los aspectos históricos. Sí, se los quiero contar porque es importante. Nosotros no somos simples entusiastas de la cuestión ambiental. La idea es que seamos verdaderos operadores jurídicos de la cuestión ambiental, y es importante conocer la génesis. Miren, sin ir más lejos, hoy estoy resolviendo una cuestión, recuerden que yo trabajo como juez de la Cámara de Apelación, estoy resolviendo una cuestión
sobre la fijación de una audiencia. Y en principio estimábamos que la audiencia era potestativa, es decir, era facultativo del tribunal fijarla, y estudiándolo con detenimiento digo, no, no, es obligatorio que fijemos esta audiencia. Pero, ¿por qué se fijó esta audiencia? ¿Tengo que traer a todas las partes o solo a la que la peticiona? Es un caso en el que intervienen también menores. ¿Debe venir el asesor? No, yo creo que es una audiencia para escuchar a los padres. ¿Y qué nos pusimos a ver? La exposición de motivos de la norma para entender el sentido de la norma. Entonces, cuando a veces los profes hacemos hincapié en quién la redactó, de dónde viene el proyecto, justamente lo que tratamos es de que comprendan que más allá de la pura y estricta ley, también hay que ver cómo la interpretaron los tribunales, básicamente las cortes de provincia o de nación. ¿Cuál es el contexto histórico en que se dictó? ¿Para qué? Para saber y entender que una es superadora de la otra. No es por lucirnos, por contarles un cuento, por estirar la clase. No, en realidad a veces veo que me queda poco tiempo. Así que vuelvo al tema. ¿Por qué es importante? Porque es derecho positivo provincial. Si bien la Ley General del Ambiente, la 25675, establece reglas o principios que no pueden ser violentados, termina respetando las normativas provinciales en tanto y en cuanto no se colisionen con los principios de la Ley General del Ambiente. Pero ¿qué hallamos? Y vamos a ver que está establecido la legitimación procesal, está establecido el trámite jurisdiccional, están establecidas normas de procedimiento y el modo de dictar las sentencias y el alcance de la sentencia. Hay medidas cautelares, en fin. Si yo hoy tengo que ejercitar una acción ambiental, lo primero que voy a consultar es la ley provincial 11723, que a través de 80 artículos, es más o menos, porque el 80 es de forma, de unos 70 artículos, de los cuales también les diría que los últimos 50 habla, perdón, del 50 al 80 habla de algunos principios generales, o del 40 al 80, pero en 15, 20 artículos tenemos los pilares, la estructura de la cuestión ambiental en la provincia de Buenos Aires. Hace unos días me llamó un ex alumno que estaba en su ciudad de origen, en el interior de la provincia, y me dice, Freddy, ¿te puedo hacer una consulta? Digo, sí, para mí ustedes son mis alumnos, esta cursada y el resto de la vida. Me van a encontrar a mí viejito, caminando por ahí, me van a seguir preguntando, y yo les voy a seguir respondiendo sobre esto, porque siento que es mi compromiso. Bueno, pero puntualmente me decía, mira, Freddy, me consultan por tal y tal tema. Le digo, mira, agarrate de vuelta la 11723, la 25675 de Nación, y mirate tal fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires que era un planteo similar. Le digo, después que lo viste, que es poquito, pregúntame puntualmente qué es lo que querés saber. Me llama al día siguiente y me dice, no, Freddy, encontré todo ahí. Y la ley provincial es una ley, insisto, de 70 y pico de artículos, la de Nación son 60, y vamos a ver, porque a partir de la clase siguiente vamos a ver jurisprudencia, que todos los fallos terminan abrevando en las aguas de estas leyes, inclusive los de la provincia de Buenos Aires, la normativa local, que es la que vamos a ver hoy, y los principios de la normativa general de la 25675. Bueno, les voy a compartir ahora el texto de la ley, perdón, obviamente que lo pueden googlear y está disponible, pero está subido al campus de la facultad en un archivito de Word o un PDF. Yo lo voy a compartir y van a ver que voy a pasar muy rápidamente citando algunos artículos que creo que son los más trascendentes, los que merecen que los charlemos en clase, que los he destacado con algún resaltador. Pero insisto, ustedes después lean detenidamente la ley en casa. Es un archivito sencillo. Denme un segundito que lo busco. Bien. Alguien amable que me diga si se está viendo. Se ve, profe, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, el texto de la ley 11723,
el objeto de la ley, en realidad, fíjense la denominación, Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, el artículo primero, que dice que conforme lo dispone el artículo 28 de la Constitución Nacional, esta ley específica tiene por objeto la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio, asegurando a las generaciones presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica. Es una enunciación de principios. Pero empezamos. El artículo 2. ¿Qué dice? Que el Estado provincial garantiza a todos sus habitantes los siguientes derechos. Bueno, el primero, obvio, a gozar de un ambiente sano, que ya lo decía el artículo 28 de la Constitución provincial. Pero el inciso B empieza, a la información vinculada al manejo de los recursos naturales que administre el Estado. Información. Inciso B, participación. Habla de el derecho a participar de los procesos en que esté involucrado el manejo de los recursos naturales y la protección, conservación, etcétera, etcétera. Inciso D, a solicitar a las autoridades, es decir, a peticionar a las autoridades la adopción de medidas tendientes al logro del objeto, etcétera, etcétera. Básicamente, ¿qué derechos consagra? El acceso a la información, la participación en los procesos de decisión y a peticionar a las autoridades. Hace 2 meses atrás me habían invitado a dar una charla en un posgrado que había organizado la Cámara de Apelaciones, y al final del evento alguno me pregunta qué iba a pasar con el acuerdo de Escazú que acaba de firmar la Nación. Y yo decía, bueno, sí, va a surtir sus efectos y demás, pero después en la charla posterior, lo que les significaba que quizás sea muy trascendente para otros países, pero no tanto para la Argentina, porque básicamente lo que trata de unificar y de establecer este acuerdo es el acceso a la información, la participación ciudadana, etcétera, etcétera. Principios que nuestra legislación ordinaria ya tenía reconocidos, como les estoy transmitiendo ahora, en concreto en la ley provincial. Otro tanto ocurre con la Ley General del Ambiente. ¿Qué va a pasar? Ahora que fue ratificado por nuestro Congreso, como es un convenio internacional, está al lado de la Constitución en nuestra pirámide jurídica. Pero el instituto no es novedoso y no es ajeno a nuestro sistema, inclusive el local de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se consagra? El derecho a participar, el acceso a la información, a peticionar a las autoridades. Obviamente establece las obligaciones de los vecinos, proteger, conservar y mejorar el medio ambiente, abstenerse de realizar acciones u obras que pudieran tener como consecuencia la degradación del ambiente, etcétera, etcétera. El capítulo 2 también es importante por un aspecto. Hace un rato yo les decía, es una ley moderna. ¿Por qué? Porque no resuelve cuestiones puntuales, no es muy casuista la ley, pero sí establece políticas ambientales, no políticas en el sentido del partidismo político, sino en políticas de Estado, grandes decisiones que se deben respetar. Y se las impone desde el Congreso Provincial a los ejecutivos provincial, o sea, a la gobernación, y a los ejecutivos municipales y a los organismos descentralizados de los mismos. ¿Por qué? Porque en definitiva establece que todas las actividades deben estar ordenadas a la consecución de los principios o de los fines de esta ley. Fíjense, el artículo 5, el Poder Ejecutivo Provincial y los municipios garantizarán en la ejecución de las políticas de gobierno la observancia de los derechos reconocidos en el artículo 2, que es el que recién machacábamos, acceso a la información, participación, peticionar, etcétera, etcétera. Y por ahí en el inciso B dice, todo emprendimiento que implique acciones u obras que sean susceptibles de producir efectos negativos sobre el ambiente y esos elementos debe contar con una evaluación de impacto ambiental previa. Lo dice prontito. Nosotros, por suerte, en la clase pasada vimos lo que es una evaluación de impacto ambiental en la ley de erradicación industrial de la provincia.
Recuerden, la Ley de Erradicación Industrial de la provincia es del año 93 y fue la primera que estableció la obligación de evaluar el impacto ambiental, pero para las actividades industriales. Aquí se extiende a toda actividad, industrial o no, una obra civil, una actividad cultural, etcétera, etcétera. Para todo aquello que pueda generar un impacto en el medio ambiente, evaluación. Igual después lo dice específicamente en el artículo 10, ahora vamos a llegar. Bueno, después habla de la restauración del ambiente, y el inciso D, muy importante, fíjense, la planificación. Estas son políticas de gobierno que imponen la ley. La planificación del crecimiento urbano e industrial deberá tener en cuenta, entre otros, los límites físicos del área en cuestión, las condiciones de mínimo subsidio energético e impacto ambiental para el suministro de recursos y servicios, y la situación socioeconómica de cada región, atendiendo a la diversidad cultural de cada una de ellas en relación con los eventuales conflictos ambientales y sus posibles soluciones. Como vieron, insisto, en la clase pasada, cuando uno hace una evaluación de impacto ambiental y dice, yo voy a instalar tal industria en tal barrio, bárbaro, ponela tranquilo, sí, sí. Che, ¿te llega la luz hasta ahí? Sí, bueno, en realidad me voy a colgar o voy a pedir a la red domiciliaria y dicen, no, discúlpame, pero si vos tenés una industria que tiene tanta demanda de electricidad, ese es un barrio residencial, ahí no está preparado el sistema para que recibas tanta energía porque vas a dejar sin potencia a todo el barrio. No, ¿qué tengo que traer? El acuerdo con EDEA, donde me van a poner una subestación o yo voy a generar mi propia energía. Fantástico. No, estoy poniendo una planta embotelladora de soda. Che, ¿y el agua de dónde la vas a sacar? No, de la red. Disculpame, vas a dejar sin agua a todo el barrio. Lo mismo. Tengo que demostrar si voy a utilizar agua de red, si lo voy a hacer a través de un pozo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tengo que ver? La posibilidad de aprovisionamiento energético. El gas, la luz, el agua. Y después también tengo que evaluar, que este es un punto muy llamativo, pero muy real. Fíjense que habla de la situación socioeconómica de cada región, atendiendo a la diversidad cultural de cada una de ellas. En general, los que por ahí viven en una zona céntrica de la ciudad, no les haría mucha gracia que enfrente de su casa pongan, no sé, un frigorífico, un matadero de hacienda. ¿Por qué? Porque ya se imaginan, uy, van a entrar los camiones a toda hora y van a ensuciar y los movimientos de máquinas, y va a ser terrible. No, la verdad que es un barrio residencial, acá no queremos. Y claro, el contexto sociocultural del lugar en que quieren instalarlo no es el apropiado. Pero, por ejemplo, si fuéramos a Avenida Constitución, al fondo, donde está el ex frigorífico Sadogua, ex frigorífico San Telmo hace muchos años, en derredor hay del frigorífico algunas casas, y en general se trataba de proyectos inmobiliarios del propio sindicato, porque claro, al que vive de esa actividad industrial, al contrario, le viene bárbaro. ¿Por qué? Porque primero está cerca de su casa, puede volver a almorzar, y en definitiva, la actividad o las consecuencias de esa actividad, para él significan trabajo. Lo mismo pasa con la comunidad del puerto. En el puerto es común que se vuela a pescado. Bueno, yo a veces hago siempre la broma, tengo uno de mis más queridos amigos que trabaja en la pesca. Y por ahí yo llego de trabajar, entro y digo, ¿estuvo Juancito en casa? Sí, se ríen. ¿Por qué? Porque yo siento que estuvo mi amigo, porque él generalmente, como viene de una planta de pescado, huele a pescado. Pero para él es lo más natural del mundo. En cambio, si quizás, no sé, entrara a una boutique, a un negocio muy puntual, muy puntilloso así, lo mirarían de costado. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver también la industria
con el lugar, con los modos. Hace muchos años se hablaba de la necesidad, que es una necesidad real, de tener un repositorio nuclear, es decir, donde guardar los residuos productos de la actividad nuclear. Nosotros somos un país que tiene centrales nucleares en Atucha, en Embalse, en Embalse Córdoba, debe decir Río Tercero, no, en la localidad de Embalse. Y nosotros mismos generamos residuos, que en principio están siendo almacenados en las mismas plantas nucleares, pero se aconseja que sean en lugares alejados, en lugares aislados. Y hace muchos años se hablaba de una localidad que se llama Gastre, en la estepa patagónica, en Río Negro. Y yo soy un enamorado de la Patagonia, suelo andar por esos lugares, no solamente por los sectores cordilleranos y los bosques, sino también por la estepa patagónica, y conocí la zona. Y claro, son lugares en donde no hay nada, prácticamente no hay ni actividad agrícola, hay una actividad pastoril muy rudimentaria. Entonces por ahí, tener un repositorio nuclear importaba progreso, generación de empleo. Uno puede decir, bueno, lo mismo pasa con las mineras, no, allá lo que había una degradación del medio ambiente, vamos a hablar luego de la ley de glaciares, etcétera, etcétera, pero cuando advertimos que tenemos la necesidad de tener un repositorio, buscamos el lugar menos gravoso, el que genere menor impacto ambiental, pero a su vez para un sector socioeconómico eso podía ser mejor tolerado que para otro. ¿Por qué? Por el contexto, por el contexto. Es opinable, pero se pone sobre la mesa. Fíjense que esta ley, cuando habla de políticas, dice hay que ver a cada región atendiendo a la diversidad cultural de cada una de ellas en relación con los eventuales conflictos ambientales y sus posibles soluciones. Bueno, estos días volví a leer en el diario las quejas de los vecinos de Parque Luro con una planta de procesamiento de pescado, que es histórica, quizás es anterior a el barrio. Y sé que es una muy buena planta, muy cuidada, pero claro, el barrio se ha tornado todo residencial y tiene una planta pesquera en el medio. En cambio, esas quejas en el puerto no se dan. ¿Por qué? Porque es un barrio en donde naturalmente hay actividad pesquera. Esas son las cosas que propone la ley que se analicen, que se vean. Bueno, voy a avanzar un poquito más. En el mismo sentido, fíjense que el artículo 7º, en el capítulo 3º, habla del planeamiento y ordenamiento ambiental. Tiene que ver con, bueno, les va a hablar, o ya les habló la doctora Claudia Oviedo de ordenamiento territorial, que justamente los diseños de las nuevas localidades, los nuevos barrios, tienen que hacerse teniendo por concepto esta generación de impacto en el medio ambiente. Pero bueno, avanzo porque quiero llegar a los artículos centrales. Hace un poquito les estaba comentando del caso de las consideraciones de estrategias políticas que preveía la ley. Pero el artículo 10º y el 11, el 10º, hablan puntualmente de la necesidad de evaluar el impacto ambiental. Y los destaco y me detengo porque van a ver que los fallos de los tribunales inferiores, pero por sobre todo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, es recurrente la fundamentación de sus fallos con cita estos artículos. ¿Qué dice el artículo 10º? Que todos los proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la provincia de Buenos Aires y o sus recursos naturales, deberán obtener una declaración de impacto ambiental, expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal, según las categorías que establezca la reglamentación de acuerdo a la numeración enunciativa incorporada en el anexo 2 de la presente ley. Los anexos van variando, hay 2 anexos en la ley que establecen los modos, las características, pero ¿qué es lo que impone? Como les anticipaba, que toda actividad u obra que pueda generar impacto debe tener previamente una evaluación de, valga la redundancia,
de impacto ambiental. La ley de erradicación industrial lo preveía para la empresa, esto para toda actividad, para toda. Y el artículo 11 que dice que toda persona física o jurídica, pública o privada, titular de un proyecto de los alcanzados por el artículo anterior, está obligada a presentar conjuntamente con el proyecto una evaluación de impacto ambiental de acuerdo a las disposiciones que determine la autoridad de aplicación en virtud del artículo 13. Bueno, a partir de ahí, los artículos siguientes habla de cómo es el procedimiento, ante quién se solicita, lo que demora, pero insisto, estos no son puntos que merezcan que los comente in extenso, los remito a la lectura, pero ¿qué es lo fundamental? Que toda actividad que pueda generar un impacto requiere de la evaluación de ese impacto porque lo establece la normativa específica. Después dice, bueno, cómo se maneja la autoridad, cómo es el sistema de evaluación. En definitiva, responde a esos lineamientos que veamos recién. Cuando yo voy a... ¿Qué es lo primero que presento? Un informe de impacto ambiental, donde digo, mire, voy a requerir tanta demanda energética y ya lo acordé con la proveedora, tanta agua, voy a tener que depositar muchos insumos, pero tengo tal lugar, es decir, que no puedo tener los camiones de Hacienda en la puerta esperando. Miren, hubo un problema, me vino ahora a la mente, cuando se estableció la terminal, nueva terminal de ómnibus junto con la ferroviaria, porque se organizó muy bien la terminal, el ingreso de los micros, pero no se previó que muchos micros se iban a quedar estacionados afuera esperando para el ingreso o el egreso, y que lo hacían con los motores encendidos, y justamente por esa calle, creo que es 9 de julio, hay muchas viviendas. Entonces se quejaban los vecinos de que tenían durante la noche micros encendidos esperando ingresar o recién saliendo de la terminal, que habría que haber previsto una zona de aparcamiento previa. Porque yo lo que no puedo justamente es eso, tener un camión de Hacienda en la calle, tiene que ingresar al frigorífico y tener sus corrales y demás. Bueno, todo eso debe formar parte del informe técnico que presenta el interesado en llevar adelante una actividad que pudiera generar algún impacto. Fíjense lo que dice el artículo 16, que los habitantes de la provincia de Buenos Aires podrán solicitar las evaluaciones del impacto ambiental. Es decir, es el acceso a la información del cual hablábamos en el artículo 2, presentadas por las personas obligadas en el artículo 11. La autoridad ambiental deberá respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas por el titular del proyecto a las que le otorgue dicho carácter. ¿Por qué? Porque si yo sé que se está haciendo un proyecto y soy un vecino, quiero saber si me va a afectar o no, para que eventualmente pueda generar una oposición. ¿Qué podrían haber dicho los vecinos de la terminal ferroautomotora? No, miren, que los micros esperen pero adentro, hagan un estacionamiento interno, no que tengan que esperar en la calle. Si lo hubieran podido analizar y ver previamente, hubiera sido una objeción. ¿Cuál es el límite? Y yo no puedo afectar sus derechos de propiedad. Siempre cuento el mismo ejemplo. Imaginen que cerca de mi casa se va a poner una planta embotelladora de Coca-Cola. Entonces, yo tengo derecho a saber, otra vez, si tiene lugar para que estacionen los vehículos, si el agua que van a utilizar es de la red o de pozo, si tienen un acuerdo. Y ya que estoy, también quiero que me den la fórmula de la Coca-Cola. No, señores, no, yo tengo derecho porque quiero saber, no, discúlpeme, la fórmula de la Coca-Cola no, porque eso es un secreto de propiedad intelectual, marcas, patentes, lo que fuere. Entonces, hay una gran parte que se puede y se debe conocer, pero siempre el límite es este, que se debe respetar la confidencialidad. Bueno, la autoridad municipal arbitrar para la publicación del listado, es decir, para que yo pueda saber qué es lo que se está evaluando. Generalmente los vecinos se enteran antes de que empiecen los proyectos, cuando ya ven que hay camionetas, que hay gente viviendo, pero bueno, se deben publicar los listados. Y bueno, el artículo 18, la consecuencia, ¿cuál es?
que habilita a que los interesados formulen objeciones, hagan preguntas y eventualmente también que se convoque a una audiencia pública para debatir la cuestión. ¿Cuál es el gran problema en general que hay con las audiencias públicas? Que lo que en ellas se discute o se opina o se decida no es vinculante. Entonces, a veces se exige cumplir con la formalidad de la audiencia pública, pero después se decide en consecuencia. Pasa con las tarifas de los servicios públicos. Hace unos años atrás, cuando se estaban actualizando, se hacían, todo el mundo protestaba, pero después venía el gobierno de turno, porque no es un achaque a un gobierno en particular, sino que los gobiernos vienen y deciden. Pero por lo menos algunos acceden a hacer la pantomima. ¿Pero qué pasa? ¿Es simplemente una pantomima? No, porque también se le da trascendencia y se hace tomar conciencia de lo que está ocurriendo, para, como ese viejo refrán, no se decida entre gallos y medianoche, creo que es el dicho, sí. La audiencia pública permite transparentarlo. Después quien toma la decisión va a tener el peso de las consecuencias de haber actuado a espaldas de lo que se opinó en la audiencia pública. Bueno, ¿qué dice después? El artículo 20, como les digo, subrayé algunos para destacar. La declaración de impacto ambiental es un acto administrativo que puede importar que se apruebe el proyecto, que no se lo apruebe o que se lo apruebe con condicionamientos. Es decir, para cuando un cliente a ustedes los consulte, si salió todo bien no los van a consultar. Si se lo rechazaron, van a averiguar cuáles fueron los motivos. Pero eventualmente puede ser que se lo autoricen con condicionamientos. En definitiva, es simplemente para que entiendan lo que puede resolverse. Ahora, ¿qué es lo importante? Que hay que hacer evaluación de impacto ambiental. ¿Qué ocurre si comienza un proyecto que no tiene el certificado de aptitud ambiental, comienza a ejecutarse? Bueno, empezamos con las cuestiones de procedimiento, que son importantes para nosotros. El artículo 23 tiene una suerte de medida cautelar autónoma, donde no tengo que producir mucha prueba, ni tengo que hacer una acción de amparo, ni una acción judicial. Tiene prevista la norma local, la norma provincial, la facultad de presentarme ante la autoridad administrativa que por acción u omisión no se fijó si había una evaluación de impacto ambiental. Y me puedo presentar ante el juez, ante cualquier juez con mera competencia territorial. Fíjense, no importa la materia, el grado, puede ser un juez correccional, criminal, un juzgado civil, un juzgado de paz, un tribunal de familia, a pedir que ordene la suspensión de esa actividad. ¿Por qué? Porque no tiene el certificado de aptitud ambiental. Es una herramienta muy eficiente. Y para variar, y citar un ejemplo. No hacía muchos años que se había sancionado esta ley, y un día me llama un colega administrativista, me dice: Freddy, mirá, están por instalar el nuevo predio de disposición final de residuos, y lo están haciendo muy cerca de un barrio que me vino a ver la gente, y en realidad, por el pliego de llamado a licitación para la adquisición del predio, no está muy claro si guarda la suficiente distancia, porque si vos medís la distancia mínima desde los límites exteriores del predio, está demasiado cerca, pero si lo tomás desde el interior, claro, imaginemos un predio de 10 hectáreas. Si yo lo mido desde el centro, unos 500 metros que había que tener despejados, quizás había un vecino que estaba a 100 metros de los bordes exteriores. Bueno, me había planteado una cuestión que él iba a intentar a través de un amparo. Yo lo primero que le pregunto: che, ¿y se hizo la evaluación de impacto ambiental? ¿Qué? Me dice este colega. No, mirá, porque fíjate que la nueva ley, etcétera, etcétera, no tengo ni idea. Digo, bueno, averigualo, ¿cómo? Mirá, hay una autoridad provincial, que en ese momento era la Secretaría de Políticas Ambientales, hoy es el Organismo para el Desarrollo Sustentable, la OPDS, pero en aquel momento le digo, averigualo, mandó una carta de documentos, si lo querés hacer más rápido, personate con un escribano y averigualo. Va y averigua, y no había
una evaluación del impacto ambiental de un predio de disposición final de residuos. ¿Qué pasó? Como lo hacía la municipalidad entendió que por ser esa autoridad del Contralor estaba exenta. Y la verdad que no, que tenía que autorizarlo la autoridad provincial. Entonces, ante la duda que hicimos, el planteo, y un juez, ¿qué verificó? Predio de disposición. ¿Hay evaluación de impacto ambiental? No. Suspéndase el llamado a licitación, el proyecto, todo. Se paró la obra, claro. En su oportunidad tuvo trascendencia periodística y hasta política, que no era mi objetivo. Mi interés realmente era de naturaleza y de corte ambiental. Pero fue muy fuerte, ¿por qué? Porque veíamos el ejercicio de una prerrogativa que nos confería una ley novedosa. El tema ese llevó años de discusión, se superó, de hecho hay un nuevo predio y creo que ahora están con otro nuevo predio. Pero otra vez, fue una herramienta eficaz prevista en el artículo 23, que es una norma, insisto, de carácter autónomo cautelar. Y bueno, y no solamente sirve para el caso de que se iniciara una actividad, sino como establecen los incisos siguientes, que se haya falseado o que se haya incumplido. Es decir, dije que iba a producir gaseosas y estoy produciendo, no sé, productos químicos. O dije que iba a tener mi propia planta de generación de energía y estoy tomando de la red domiciliaria. Para esos casos también sirve esta medida cautelar genérica. Bueno, fíjense lo rica que es la ley, espero no estar cansándolos. ¿Están vivos todavía por ahí? ¿Se sigue escuchando o están todos durmiendo? Sí, 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 todo bien. profe. Sí, escucha. Gracias, gracias. Bueno, fíjense, ¿de qué habla también la ley? Del Sistema Provincial de Información Ambiental, el derecho a la información. ¿A dónde voy a ir a buscar la información? El artículo 26 que dice, las entidades tendrán la obligación de suministrar a las personas físicas, es decir, nosotros los particulares, o jurídicas, públicas o privadas que así lo soliciten, la información de que dispongan en materia de medio ambiente, recursos naturales y de las declaraciones de impacto ambiental conforme a dispuesto el artículo 20 que recién leímos. Es decir, hay una obligación de brindar la información ambiental. Es lo que hablaba en la consagración de los derechos o las obligaciones de la provincia en el artículo 2, y lo que también establece Escazú, en el convenio que acaba de ratificar la Argentina. El acceso a la información es un pilar del control de la cuestión ambiental. Y el 27 que dice que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Instituto Provincial de Medio Ambiente, instrumentará el Sistema Provincial de Información Ambiental para que haya una fuente permanente de información. Y otro de los pilares de la ley es la cuestión de la educación, porque solamente teniendo sujetos informados vamos a poder proteger lo nuestro. Que dice el Estado provincial y los municipios, en cumplimiento de su deber de asegurar la educación de sus habitantes, procurará, en todos los niveles, fíjense, inciso A, la incorporación de contenidos ecológicos en los distintos ciclos educativos, especialmente en los niveles básicos, las escuelas primarias, también en los jardines, todos ven que hay actividades de cuidado y de concientización en el reciclado de residuos, etcétera, etcétera. Pero hay una disposición normativa que obliga a los ejecutivos municipales y provincial a incorporar estas actividades en sus planes de estudio. También el fomento de la investigación en las instituciones de educación superior. Aquí ya no se ve tanto. Fíjense que nosotros, miren, parece mentira, recién este año, con la modificación del plan de estudios, logramos, no es un logro personal porque no fue un planteo mío, yo siempre lo anhelaba, pero no nace de mí. Es más, el nuevo plan de estudios no nace por voluntad de nuestra facultad de Derecho a la que yo quiero tanto y a la que pertenezco, no, vino por una imposición del superior que dijo, che, tiene que tener contenidos mínimos, están excedidos en materias, en horas de cátedra. Entonces, la CONEAU impuso, porque es la autoridad de aplicación, el cumplimiento de algunos objetivos mínimos. Y uno
era justamente que la enseñanza de la cuestión ambiental o la materia de derecho de los recursos naturales y protección del medio ambiente fuera obligatoria, no optativa, como era hasta hace poco. Que eso es lo que se ha modificado. Teníamos cursadas de 5 o 10 alumnos y ahora van a cursarlo todas las materias. ¿Pero por qué? Porque es una norma. Tenemos que tener ciudadanos, vecinos, responsables en todos los niveles para tutelar la cuestión ambiental. Bueno, inciso C, la promoción de jornadas, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué apunta en materia de políticas ambientales? A la educación ambiental en todos los niveles. Bueno, difundirá programas de educación, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí llegamos al más importante capítulo, al más importante, al más específico, diríamos, que es el de la defensa jurisdiccional. Voy a tomarme un poco de aire para un trago de agua para hacer hincapié. Porque, insisto, a partir de la clase que viene vamos a ver fallos. Vamos a ver la situación que generó el conflicto, cómo se pronunciaron en primera instancia, en cámara, y qué terminó diciendo la Corte. ¿Qué vimos nosotros hasta ahora? Y si hacemos un breve raconto, vimos un poco de la historia del derecho ambiental, cómo se gestó, cómo nació, a través de acuerdos internacionales, convenciones como la de Estocolmo, la de Río, los conflictos interjurisdiccionales que llevó a laudos arbitrales entre países. Perdón, Después vimos la ubicación un poco histórica y luego constitucional de la cuestión ambiental. Vieron conmigo titularidad de la acción, legitimación. Vimos procesos colectivos. Recuerden la clase con José Saín, que vieron la causa Alavi, vieron la causa de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es la causa Mendoza. Están viendo con Gaby los principios generales de la Ley General del Ambiente. Estamos viendo la norma positiva ahora. Se va armando el rompecabezas. Vemos la ley, la normativa, los principios que lo regulan. Y ahora vamos a ver la eclosión en los pronunciamientos de la Corte. Pero lo que tengo antes, los procesos. Y aquí, en 5 o 6 artículos, siempre dudo, miren, esto hace 34, 35, 36, 37, 38, son 5 artículos. En 5 artículos tengo el ABC del proceso ambiental en la provincia de Buenos Aires. Hay, si se quiere para entenderlo, una gran divisoria de aguas, y tiene que ver con las partes, y sobre todo con el demandado. El demandado ya sea por acción o por omisión. Vamos a ver que cuando aparezca el Estado, provincial, municipal, ente descentralizado, que por su acción u omisión haya intervenido en la cuestión ambiental, todo va a estar ordenado hacia el fuero y el trámite administrativo o contencioso administrativo. En cambio, cuando el conflicto se dé solo entre particulares, sean personas físicas o jurídicas, el fuero competente va a ser el ordinario, en nuestro caso el civil y comercial. Y según estemos de uno u otro lado, va a ser más amplia o más acotada la legitimación. ¿Qué estamos hablando entonces? De legitimación y de el fuero que es competente. Dos temas centrales. ¿A dónde tengo que ir a plantear mi acción y a quiénes voy a demandar? Y quién puede ser el titular, obviamente. ¿Qué dice el artículo 34? Cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y o los recursos naturales ubicados en territorio provincial, cualquier habitante de la provincia podrá acudir ante la dependencia que hubiere actuado u omitido actuar a fin de solicitar se deje sin efecto el acto y o activar los mecanismos fiscalizadores pertinentes. Repasemos. Aparece el Estado, por acción u omisión. Si voy
no a la faz jurisdiccional, hacer una actuación administrativa que dice que la legitimación es amplia, cualquier habitante de la provincia. Los que recuerden la clase en la que hablé de legitimación, que seguía el trabajo de Bustamante Alsina, que es el que Florencia me dijo que me fijara si está correctamente subido y disponible en el campus, cosa que voy a verificar. Bueno, pero básicamente, ¿qué dijimos? Que era la llamada acción popular. Entonces, ¿qué me dice el artículo 34? Que cuando es por acciones o omisiones del Estado, cualquier habitante puede ir ante el organismo administrativo a peticionar para que actúe. Bien. ¿Qué dice el 35? Cuando la decisión administrativa, es decir, cualquiera se presentó ante la autoridad administrativa, pero cuando la decisión administrativa resulte contraria a lo peticionado, cuando en la faz extrajudicial la autoridad me dijo que no, vamos a ver, se acota, ya no cualquier habitante, sino el defensor del pueblo, perdón, el afectado, el defensor del pueblo y o las asociaciones que propendan a la protección del ambiente, las ONG, quedarán habilitados para acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo que dictaminará sobre la legalidad de la acción o omisión cuestionada. Entonces, tengo que agotar la vía administrativa. ¿Quién se puede presentar? Cualquiera. Cuando me dicen que no, ahí se acota la legitimación. ¿Quiénes pueden? El afectado, el defensor del pueblo y la ONG. ¿Ante qué fuero? Ante el contencioso administrativo. El 36 es más fácil. ¿Qué dice? En los casos en que el daño o la situación de peligro sea consecuencia de acciones u omisiones de particulares, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a la protección del ambiente podrán acudir directamente ante los tribunales ordinarios competentes. Es decir, cuando el conflicto es entre particulares, no tengo que agotar ninguna etapa administrativa previa, pero la legitimación está otra vez acotada, como lo dice el artículo 43 de la Constitución Nacional, que les tiene que sonar, donde le da legitimación al afectado, al defensor del pueblo y a la ONG. Y directamente ante qué fuero, ante el ordinario, que es el civil y comercial. Claro, después te puedo poner acción de protección a los fines de la prevención de los efectos degradantes que puedan producirse, y B, la acción de reparación, una vez que se produjo la afectación, para restaurar o recomponer el ambiente y o los recursos naturales ubicados en el territorio provincial que hubieran sufrido daños como consecuencia de la intervención del hombre. Bueno, entonces tenemos fuero competente, contencioso administrativo o civil y comercial. Legitimación amplia ante la autoridad administrativa y luego en ambos casos acotada al afectado, el defensor del pueblo y la ONG. El artículo 37 establece el trámite procesal y no habla de amparo. ¿Qué decía el artículo 43 de la Constitución? Se podrá interponer acción de amparo siempre y cuando no hubiera otra vía más idónea. Bueno, acá tenemos la vía más idónea. El artículo 37 dice que el trámite que se imprimirá a las actuaciones será el correspondiente al juicio sumarísimo, que está previsto en nuestro ordenamiento como uno de los procedimientos más amplios. Es más, antes de que estuviera regulado la acción de amparo provincial, el sumarísimo es su primo hermano, es decir, plazos abreviados, un juicio de conocimiento, recursos limitados, pero es un proceso que está establecido y previsto en nuestro ordenamiento procedimental habitual. Y que dice que el accionante podrá instrumentar toda la prueba que asista a sus derechos, solicitar medidas cautelares e interponer todos los recursos correspondientes. Es decir, se le confiere el trámite más breve, el sumarísimo, pero no se limita la prueba. Ustedes recuerdan que en el proceso ordinario ustedes podían ofrecer hasta 12 testigos, más 3 suplentes, en cambio en el sumario podían ofrecer nada más que 5, y en el sumarísimo se veía acotada toda la prueba, en vez de 3 peritos se sorteaba uno solo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué se le da? Amplitud al régimen probatorio, porque es quizás lo más importante. ¿Y dónde advierto que es tan importante? En el artículo 38, que es el epílogo, donde dice que las sentencias que dicten los tribunales en virtud de lo preceptuado por este capítulo
no harán cosa juzgada en los casos en que la decisión desfavorable al accionante lo sea por falta de prueba. ¿Qué es lo que me está diciendo? Bueno, que en materia ambiental, la sentencia no termina de hacer cosa juzgada material cuando el pronunciamiento sea desfavorable o sea contrario al planteo que se efectuó. Porque yo lo podría reeditar, no con los mismos elementos, pero sí si lo hubiera perdido por déficit en la prueba, porque no pude reunir los elementos, porque hay nuevos métodos científicos para, por ejemplo, saber si un arroyo tiene tal o cual contaminación, porque quizás no se contaba con la metodología y después se incorporó un nuevo sistema de medición, un laboratorio desarrolló una técnica que me permite saber si tiene determinados niveles de arsénico un curso de agua. En el primer proceso no lo pude demostrar, me lo rechazaron la demanda. Después tengo nueva tecnología, me permite demostrar que tiene arsénico, puedo hacer el planteo. No hace cosa juzgada. Vamos a terminar de interpretar estos 5 artículos que son el corazón procedimental de la cuestión ambiental en la provincia, como les decía, con el análisis de jurisprudencia que vamos a comenzar a ver la clase que viene, que yo siempre creo que es lo más entretenido, porque es donde vamos a los hechos reales, a los hechos tangibles, y vamos a ver qué es lo que plantearon los interesados y qué es lo que dijeron los tribunales. La ley no se agota acá, ahora simplemente se los menciono, tiene algunas disposiciones referentes a las aguas, los suelos, la flora y la fauna, la atmósfera, que en general son principios reguladores generales, pero siguen las disposiciones de los primeros artículos. Les da un plafón. Seguramente volveremos a verlos cuando, después ya del parcial, más avanzada la cursada, veamos algunos regímenes generales de flora, de fauna, vamos a ver energía, los vamos a citar. Pero para la clase de hoy, que ya estamos redondeando la hora de clase, ¿con qué me quiero quedar? Con la enunciación de la Ley Provincial del Ambiente, de los derechos que tenemos, el derecho al acceso a la información, a la participación ciudadana, a peticionar ante las autoridades. La obligación de evaluar el impacto ambiental, ya no solo en actividades industriales, sino en todas aquellas que pudieran generar algún detrimento en el medio ambiente. La posibilidad de interponer una acción cautelar autónoma cuando no se haya cumplido con esa obligación. Y luego, a través de 5 artículos, la legitimación, es decir, quién es titular de la acción, cuál va a ser el tribunal competente para resolverlo, cuál va a ser el trámite del juicio y cómo lo va a decidir el juez. Nada más y nada menos. Bueno, por supuesto que les voy a pedir que después tranquilos le peguen una leída. Insisto en esto, es una ley muy importante y son 70 y pico de artículos. Les va a llevar un rato leerla, pero conózcanla y ténganla siempre presente. Bueno, ya estamos una hora de clase, creo que por hoy ha sido bastante. Insisto en esto, el miércoles que viene vamos a analizar con lo que sabimos fallos en concreto, que se los voy a acompañar, de hecho ya los voy a dejar disponibles por si alguien quiere espiarlos un poquito antes, pero si no, los vamos a ir viendo en clase. Primero vamos a ver fallos de la Corte de Provincia y después vamos a terminar viendo fallos de la Corte de Nación. Inclusive para exponerles los casos, para los de Nación tengo algunos videitos de algunas ONG donde describen cuál es la conflictiva y después vamos a ver cómo se pronunció la Corte. Bueno, no sé si alguien tiene alguna inquietud más, si no, los libero. No hay nadie. Muchas gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Bueno, profe. gracias a ustedes entonces. Mañana tienen clases con Gaby y seguimos trabajando, ¿eh? Chao, gente. Muchas gracias. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe.